Buenos días. Yo no soy como Blanca, a mí no me ha dado tiempo de preparar la comunicación y la voy a tener que leer prácticamente, y como todo lo que voy a hacer estos días aquí, porque apenas he tenido tiempo de leerlo. Voy a hablar de Juan Gaspar Marrero, un hombre sobre el que ha habido cierta confusión en la documentación, como veremos ahora, y bueno, probablemente debido a los problemas que ocurren con los homónimos generalmente. En genealogía, como digo, los homónimos conducen generalmente a error, y esto es lo que parece haber sucedido con distintos pobladores del Valle de Güímar y Candelaria en el último cuarto del siglo XVI y el primero del siglo XVII. Este nombre se puso a varios familiares, descendientes todos del guanche Gaspar Hernández, al que la memoria de los primeros vecinos de la Orotava llama el rey de Abona, y de su mujer Catalina Francisca. El nombre procede de Juan Gaspar el Viejo, quien vivió en Güímar, además de Taoro y Adeje. De él se deduce todo, digamos, por la escritura que tienen ahí en la partición de sus bienes, que se realizó el sábado 13 de septiembre de 1578 ante Sancho de Urtarte. A pesar de lo que tienen ahí, yo la voy a leer toda. Dice: Catalina Gaspar, mujer de Rodrigo Pérez, moradores en el valle y heredamiento de San Juan de Güímar, vecinos, ella con licencia de su marido, y María Gaspar, viuda de Pedro Delgado, ambas hijas legítimas y herederas de Gaspar Hernández, natural de Tenerife, vecino, difunto, y por otra parte Juan Gaspar y Diego Díaz, hijos y herederos de Juan Marrero y Juana Díaz, su mujer, difuntos. La dicha Juana Díaz fue hija y heredera de Juan Gaspar, natural, hijo de Gaspar Hernández, hermano de Catalina y de María. Juan Gaspar estuvo casado con María Díaz, difuntos, del primer matrimonio, abuelos de Juan Gaspar y de Diego Díaz, vecinos que fueron de esta isla, bisnietos de Gaspar Hernández. En el matrimonio entre Juan Marrero y Juana Díaz, además de los susodichos, tuvieron por hijos a María Díaz, Beatriz Marrero, Juana, Juan, Pedro y Elvira, por los cuales prestan voz y estarán y pasarán por lo que ellos hacen de sus personas y sus bienes. Por otra parte, María Benítez, vecina, mujer segunda de Juan Gaspar, hijo de Gaspar Hernández y hermano de Catalina y de María, y durante su matrimonio tuvieron a Damiana Hernández, mujer de Marcos de Aday, vecinos, presentes, y a Bárbola, que falleció a los 15 años sin hacer testamento, y a María Benítez como su madre, heredera de sus bienes, y Damiana Hernández con licencia de su marido. Bien, aquí ya tenemos al personaje del que vamos a hablar. Con su hermano Diego Díaz están en la partición de los bienes de su madre. Este Juan Marrero, nieto de Juan Gaspar el Viejo y de María Díaz, y bisnieto de Gaspar Hernández, es nuestro objetivo, digamos. Pero en el Valle de Güímar hay, como decía, otros homónimos que a mí al menos me inducen a pensar que ha habido ciertos errores. El segundo, Juan Gaspar, es hijo de Alonso González y de Catalina Gaspar, hija de Gaspar Fernández. Catalina Gaspar testó en el Valle de Güímar ante Sancho de Urtarte el 6 de septiembre de 1579 y nombra, entre otros hijos, a Juan Gaspar, y este Juan Gaspar en ese momento es menor de 14 años, pero cuando se realiza la partición de los bienes de su padre en el 28, perdón, es menor cuando se realiza la partición de los bienes de su padre en 1555 ante Gaspar Justiniano. En ese momento ya tenía menos de 14 años. Hemos de suponer, por tanto, que es mayor que Juan Gaspar Marrero, y luego este hombre hace testamento en 1612, concretamente el 4 de junio de 1612, siendo vecino de Güímar en el Mocanal. Dice que casó primero con Catalina González y en segundas nupcias con Juliana Pérez,
Tuvo de su primer matrimonio a Juan Bautista, Francisco y otro que falleció llamado Juan. Y de su segundo matrimonio tuvo a Gaspar Pérez, del que luego oirán otra vez hablar. Un tercer Juan Gaspar resulta ser hijo de Gaspar Hernández y Águeda Rodríguez. Así figura ante Pedro Jovel el 30 de octubre de 1607, donde en un documento de Juana Ramírez, viuda de Francisco Alcorcón Betancourt, aparece como testigo Juan Gaspar el Mozo, hijo de Gaspar Hernández, que casó con Juana García y tuvo dos hijos, Bartolomé y Damiana. Falleció hacia 1608 este hombre porque ante Alonso de Fonseca, el 10 de febrero de 1609, Bartolomé de Ledesma, labrador y vecino de Güímar, padre de Juana García, en su nombre y en el de su nieto, Bartolomé, hijo de Juana y de Juan Gaspar, difunto, de una parte y de la otra, Águeda Rodríguez, viuda de Gaspar Hernández, vecinos de Güímar, dicen que ha habido pleito entre ellos a cuenta de la herencia que le corresponde a Bartolomé de su padre y abuelo, bienes que tiene en su poder la citada Águeda Rodríguez. Otros Juan Gaspar, moradores de Güímar y Candelaria, son más tardíos y son estas referencias que tienen ahí. El Juan Gaspar, el primero, hijo de Pedro Rodríguez y Elvira Díaz. Elvira Díaz es hermana de Juan Gaspar Marrero, casado con Agustina de Arrosa en 1634. Juan Gaspar, casado con María del Pino el 12 de noviembre de 1646. Otro Juan Gaspar, Juan Gaspar Delgado, casado con Florencia González antes de 1631. Y el último, Juan Gaspar Marrero, casado con María Rodríguez y es de Candelaria, casaron en 1638. Sin embargo, antes de avanzar en la vida de nuestro personaje, a mí me gustaría reflejar un error que se ha transmitido en la bibliografía, derivado probablemente de esa homonimia. En muchos trabajos he visto publicado que Juan Gaspar fue alcalde de Güímar en 1590. Esto a mí me parece que no es correcto, porque este documento que tienen ahí ante Bernardino Madrigal el 25 de noviembre de 1585, entre los testigos figura ahí un Juan Gaspar alcalde y un Juan Delgado, además de Luis Orozco. Les leo el trocito del documento y cada uno puede pensar. Pareció presente Juan Rodríguez, hijo de Rodrigo Hernández, canario, vecino de este dicho término, a quien doy fe que conozco, y dijo que por cuanto él había dado querella criminal de Juan Gaspar Marrero, su cuñado, por razón de que tuvieron una reñida de la que salió herido el dicho Juan Rodríguez el año pasado de 84, ¿no? Y ahí lo dejo. Digamos, Juan Gaspar Marrero no puede ser testigo de un documento en el que él mismo está implicado. No puede ser Juan Gaspar Marrero alcalde al mismo tiempo que Juan Gaspar Marrero es la persona querellada en este documento, ¿no? Bien, diferenciados e identificados los distintos Juan Gaspar, lo que nos queda a continuación es simplemente hacer una pequeña trayectoria vital de Juan Gaspar Marrero, en la que también ha habido ciertas diferencias publicadas. La procedencia familiar ya la hemos señalado, y este documento que tienen ahí es del 1 de julio de 1577 y es la aceptación de la herencia ante Juan del Castillo junto con su hermano Diego Díaz, que debían ser los dos hijos mayores del matrimonio de Juan Marrero y de Juana Díaz. Dan un poder a Juan Báez de Villarreal. Entiendo que Juan Gaspar debía ser el primer hijo de este matrimonio y el que figura junto a sus padres en la Tasmía de 1552. Dice Juan Marrero, yerno de Juan Gaspar, y tiene 3 personas a su cargo, es decir, su esposa,
él y su primer hijo, deduzco yo, ¿no? Los documentos que nos sirven para identificar estas relaciones familiares se realizaron ante diversos escribanos. El primero, al que ya hice referencia, ante Bernardino de Madrigal, dice Juan Rodríguez, lo que les había dicho, hijo de Rodrigo Hernández, canario, vecino de este término, a quien doy fe, que conozco, y dijo que por cuanto él había tenido una querella, lo que habíamos dicho, ¿no? De esto parece deducirse que Juan Gaspar Marrero está casado con la hija de Rodrigo Hernández, porque dice que Juan Rodríguez es su cuñado. Pero aquí hay que tener en cuenta que ante Sancho de Urtarte en 1579, el 13 de agosto, Rodrigo Hernández, canario, morador en el pueblo de Nuestra Señora de Candelaria, vecino, estando sano, otorga su testamento. Y entre sus herederos nombra a Juan Rodríguez, Mateo Rodríguez, Mateo Hernández, Melchor Hernández, Lázaro Hernández, y a Ana Luisa, Francisco, Sebastián y María. Estos cuatro últimos, sus nietos, hijos de Inés Rodríguez, su hija difunta. Entendemos que si estos son los hijos de Inés, no es Inés la mujer de Juan Gaspar, sino la suegra, ¿de acuerdo? Inés Rodríguez casó con Francisco Luis, y fallecidos estos, Rodrigo Hernández e Isabel Rodríguez, sus padres se hicieron cargo de los nietos. Por eso Juan Rodríguez llama a Juan Gaspar mi cuñado, y Rodrigo Hernández lo llega a llamar mi yerno, porque él es el tutor de esos cuatro niños, ¿no? El documento de 1601 dice: Rodrigo Hernández, canario, da poder a Juan Gaspar, mi yerno, vecino de este término, para que cobre por mí los bienes dejados por fin y defunción de Bastián Luis, mi nieto, en La Gomera y en cualquier otro lugar. Aquí a mí se me plantea una duda, y es pensar que si Rodrigo Hernández es el heredero de los cuatro nietos, eso supone, es una duda, ya digo, o sea, una duda que planteo, que todos los nietos habían fallecido. Porque si no, ¿por qué no heredan los hermanos de este, no? Ya digo, es una duda. En cualquier caso, mi deducción ante lo que existe publicado es que Juan Gaspar casa con la hija mayor del matrimonio, con Ana Luis, o Ana Luisa para el abuelo, y esta Ana Luis debió fallecer en los primeros años de la década de 1600, porque en el libro primero de matrimonios de Weimar se encuentra este casamiento. El 20 de enero de 1613 dice: yo, Marco Suárez, cura y beneficiado de Nuestra Señora de Santa Ana de Candelaria, casé y velé en las de la Santa Madre Iglesia a Juan Gaspar Marrero y María Magdalena Hernández Mallorquín. Fueron padrinos Juan González y su mujer Juana Díaz. Hasta este momento nadie había pensado que este Juan Gaspar Marrero es el mismo que Juan Gaspar Marrero el anterior, ¿no? Pero si eso a mí me hace pensar que es la misma persona, me lo va a confirmar el siguiente documento que se hizo ante Cristóbal Guillama Castillo el 2 y 10 de julio de 1636. Dice Pedro Luis, vecino de Weimar, que tiene pleito con Magdalena González, viuda de Juan Gaspar, mi padre, sobre cierta casa y sitio en que vive. Le reclama el pago y ella se niega. Dice Magdalena que Juan Gómez, mi hermano, tiene poder para dirimir en el caso, y se conciertan. Juan Gómez va a pagar a Pedro Luis 180 reales y un pollo de tributo. Lo ratifican
Juan Gómez Mallorquín y Magdalena González Mallorquín junto con Pedro Luis. Este Pedro Luis casó con Violante Tejera, como ustedes pueden ver en la dispensa, Juan Gaspar Marrero, hermano de Pedro Díaz, ¿no? Pedro Luis, y aquí abajo tenemos a María Tejera, madre de Violante Tejera. Casan en 1620, creo que tengo la fecha exacta, el 24 de octubre de 1620. Esa dispensa, ya decía ayer que yo soy muy maniático y me gustan mucho las dispensas porque transmiten muchísima información. Esa dispensa nos dice exactamente quién es Pedro Luis. El único Pedro Luis que encontramos en toda esta época en Weimar es este que nos permite decir quién es. Y no solo eso, sino que en los breves retazos que he hecho sobre la vida de Juan Gaspar, podemos decir quiénes son todos sus hijos por el pleito de los naturales, el pleito del Valle de Masca, que se otorgó ante Hernando Llanes Machado el 26 de agosto de 1643. Ahí se establecen como hijos a Pedro Luis, casado con Violante Tejera. Habla de Gaspar Marrero, yo lo he encontrado también como Juan Gaspar Marrero, casado con Isabel Perdomo. María Rodríguez Marrero, que casó con Luis González. Águeda Díaz, que casó con Felipe Rodríguez. Juana Rodríguez, casada con Juan Díaz Bencomo o Bermejo en otros lugares. Francisca Díaz, casada con Nicolás de Ledesma. E Inés Rodríguez Marrero, casada con Juan González Portugués. No se nombra aquí a Polonia Pérez, casada con Alonso Rodríguez, de la que me he ocupado en alguna publicación por ahí también. Sí me gustaría decirles, para terminar, que en el documento en el que Pedro Luis habla de su padre, Juan Gaspar Marrero, hace referencia también a su hermana Francisca Díaz, que ya había fallecido en ese momento. Este es el trocito que tengo mal sacado, en el que figuran todos los hijos de Juan Gaspar Marrero en el documento del pleito del Valle de Masca. Esto es todo y muchas gracias.